Bueno, vamos a leer lo que pasó. Les hago una pequeña introducción. Jesús les acababa de decir a sus discípulos lo que iba a pasarle en la cruz. Que él iba a tener que pasarla mal, que él iba a tener que ir a la cruz, que él iba a perder su vida. Y es el momento donde Pedro le dice: no te acontezca tal cosa. ¿Y se acuerdan que le dice Jesús cuando él contestó así? Apártate de mí, Satanás, porque no estás hablando de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que los discípulos estaban en un momento de confusión, de temor, no entendían un poco, porque Jesús, yo se lo venía diciendo hace tiempo, pero ellos creían que Jesús había venido para que fuera rey de Israel. Ellos no podían entender qué significaba ser el rey de su corazón, el rey espiritual. Entonces cuando Él les anuncia otra vez que va a tener que ir a la cruz, están como angustiados, confundidos, como algunos de nosotros, ¿no? En este tiempo. Bueno. Miren lo que pasa después. 6 días después, Jesús con Pedro y Jacobo y Juan, que eran hermanos, subió a la cima de un elevado monte para estar a solas. ¿Qué hace Jesús cuando te ve angustiado, atribulado? Te invita a subir al monte para estar, como dice Susi estos últimos martes hace tanto tiempo, en intimidad, a solas. Entonces cuando nos ve angustiados nos dice: che, vamos al monte a estar a solas. Allí Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Significa que su rostro se volvió brillante como el sol y su ropa blanca como la luz. Uy, ¿qué pasó acá? Ok. De pronto, Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. Pedro, atónito, balbuceó: Señor, qué bueno que nos pudiéramos quedar acá. Si quieres, podemos hacer 3 enramadas, 3 casitas, 3, no sé, chocitas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras hablaba, una nube resplandeciente los cubrió y una voz dijo desde la nube: Este es mi Hijo amado, en él me complazco, obedézcanlo. Y los discípulos se postraron en tierra, temblando de miedo. Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y al levantar la mirada, encontraron a Jesús solo. A ver, ¿qué es esta transfiguración? Es una experiencia sobrenatural. Jesús los invita a subir al monte para estar a solas, para darles una experiencia diferente. De golpe su rostro se convierte en luz y todo es resplandeciente. Y de golpe aparece la voz de Dios que dice: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, y obedézcalo. Y siempre cuando pasan estas apariciones sobrenaturales, ¿qué pasa en la gente? Se asustan. Dice que se postraron y temblaban de miedo. Y yo no sé si es tanto miedo, yo pienso que es más como un temor reverente ante algo sobrenatural que pasa. Y yo trataba de acordarme en algún momento de mi vida donde fui parte de algún evento así sobrenatural. Cuando me quisieron apuntar y robarme el auto y yo estaba con los chicos adentro y de golpe siento que hay ángeles que me cuidan y yo me pongo a discutir con el ladrón que tenía un arma apuntándome. Le digo: che, tengo a mis hijos acá. La verdad, tengo que buscar a los otros del colegio. Y no sé qué me salió, pero el tipo se asustó tanto, se puso a temblar y lo único que me pidió es la llave del auto para tirarla bien lejos y salió corriendo. Y
y sentís esto, sentís como que hay algo sobrenatural que está pasando y te agarra como un asombro, una reverencia, de decir, che, esto no fue mío, acá hubo algo sobrenatural que pasó. Cuando estamos angustiados, cuando estamos confundidos, Jesús te invita al monte para estar en intimidad con Él. Ahí me faltó algo. Y para tener una experiencia sobrenatural con Él. ¿Qué es una experiencia sobrenatural? ¿Qué les parece? Algo que nos excede, algo que va más allá de nuestro razonamiento. Y yo me puse a pensar, y es darme cuenta de que Dios no está lejos, que Dios no es un Dios lejano, sino que es parte de mi vida cotidiana. A veces experiencias son de todos los días, no. Generalmente estas experiencias vienen cuando estamos en búsqueda, cuando estamos confundidos, cuando estamos angustiados, pasando por una situación difícil. Es cuando Dios te dice, che, dale, vamos al monte, vamos a estar a solas. Y ahí vos te das cuenta que este Dios fue tan lindo ayer, lo que nos compartía ayer. Se sumó en el grupo de adolescentes Andrea. Es una chica de arriba de Alsina que tiene ganas de ayudar en algo, y contó tan sencillamente el testimonio de su abuela, que ella siempre le preguntaba si Dios existe, si Dios existe. El papá le decía, Dios no existe, somos ateos, a toda la gente que nos toca el timbre decirle que Dios no existe. Pero ella se había quedado con una inquietud de un cuadro que había visto 3 nenitos orando frente a una cruz, y se quedó con esa pregunta. Y buscaba la respuesta de esa pregunta. Y un día se la preguntó al abuelo, a un abuelo muy sabio. Y él le dijo esto: ¿el viento vos lo ves? No lo veo, pero lo sentís. Así es Dios. Vos no lo ves, pero hay momentos de la vida donde sentimos que la presencia de Dios está cerca. Que Dios no es un Dios lejano, que Dios no está en el cielo. Sí está en el cielo, pero también está con nosotros, porque dice la palabra que el cielo es su trono, pero la tierra es el estrado de sus pies. O sea que Dios está en el cielo, pero también tiene sus pies puestos en nuestra tierra. Una experiencia sobrenatural es vivenciar un encuentro especial con la presencia divina. Puede darse a través de muchas cosas. De golpe escuchás la voz de un pajarito que canta y le decís, oh, ahí está Dios. No sé, me pasó una vez que escuché un pajarito cantando y dije, wow, ¿cómo canta este? Puede darse a través de una alabanza. Hoy Dios le habló a Pupi a través de una alabanza, de una palabra recibida. Puede darse a través de una charla con algún hermano, y generalmente se da en momentos de silencio y de intimidad con Dios. Y la característica es que estas experiencias te dejan como una profunda emoción de paz, de amor, y de darte cuenta que Dios te habló. Dios me habló. ¿Qué producen las experiencias sobrenaturales en nuestras vidas? Las experiencias sobrenaturales transforman nuestras vidas. Nos traen fortaleza, dirección, esperanza y descanso. Porque cuando estuviste en la presencia de Dios y Dios te habló,
algo pasa acá adentro, algo se afloja. Y decís, Señor, gracias, porque me diste una nueva esperanza, porque me hablaste, me tomaste de la mano. ¿Cuándo suceden las experiencias sobrenaturales? Suelen vivirse en momentos de intimidad con Dios y cuando estamos con una actitud de búsqueda sincera y humilde. En realidad no hay recetas. Dios se manifiesta cuando Él quiere manifestarse, pero generalmente estas vivencias aparecen, como dijimos al principio, cuando en momentos de mucha angustia, de mucha necesidad, pero cuando Dios ve que tenés un corazón abierto y con ganas de encontrarte con Él. Porque Dios no se da a conocer a quien no quiere ver, o a quien viene caprichosamente a ver, Señor, ¿qué me vas a dar? Cierta humildad tiene que haber. Cierta humildad de decir, Señor, yo no puedo, pero quiero sentir tu presencia. No sé qué hacer, no puedo, porque no es por mis buenas obras, no es por lo que hayas hecho o no hayas hecho. Las experiencias sobrenaturales vienen a corazones, a ver, ¿cómo decir? Sencillos. No tenés que saber, no tenés que tener un rango, no tenés que tener un título. Lo único que Dios busca es un corazón sincero, un corazón con hambre de su presencia. Humilde. Humilde, exacto. Ayer hablamos de humildad. ¿Qué dijeron los chicos? ¿Qué es un corazón humilde? ¿Qué es ser humilde? Dejarse enseñar. Vale. ¿Qué dijimos ayer? ¿Te acordás? Hacer todo de corazón sin esperar nada de cambio. Hacer de corazón sin esperar nada de cambio. Dejarse enseñar. No creerte más de lo que te corresponde. Respetar. Respetar. Humildad es dejarse pasar por arriba, dijimos eso. Humildad es creerse lo necesario, creerte que sos un hijo de Dios, que mereces ser respetado, pero no creerte más de lo que te corresponde, ¿sí? Habíamos dicho también hay que exponerse en los zapatos del otro, empatizar con el otro, ¿sí? Salieron un montón de cosas súper lindas. ¿Cuándo hubo experiencias sobrenaturales? ¿Quiénes vivenciaron experiencias sobrenaturales? A ver si cierra con todo lo que estamos diciendo. Moisés y la zarza. Ahí tienen el pasaje si después lo quieren buscar en su Biblia. ¿Se acuerdan? Moisés tenía una experiencia de violencia, mató a un egipcio porque estaban maltratando a uno de sus hermanos, o sea que hizo lío, y Dios lo mandó al desierto durante 40 años. Me imagino que estar solo en el desierto no debe ser muy lindo. Sin embargo, Dios tenía un propósito con él, y en medio del desierto, de golpe le llama la atención una zarza que ardía y que no se consumía. Imagínense en el desierto, una zarza que arde, ¿qué pasa? Un fuego y chau, no quedó más nada. Sin embargo, a él le llamó la atención que esa zarza no se consumía. Y entonces, curioso, fue y se fue hasta ahí a chusmear. Y escucha una voz que le dice, Moisés, sacate los zapatos porque estás en tierra santa. Y a Moisés le pasó lo mismo. Dice que se asustó, como que le dio wow, que le dio esa sensación de reverencia. Y enseguida se sacó los zapatos. Y es donde Dios lo llama y le dice, Moisés, basta de estar solo en el desierto, quiero que vayas a sacar mi pueblo de Egipto. O sea que se da mucho tiempo de angustia, de confusión, de saber a dónde tenía, cómo iba a seguir siendo su vida. Él no sabía cuánto tiempo tenía que quedarse en el desierto. Pero en ese momento Dios le da una experiencia, se manifiesta su vida
y le da, transforma su vida, porque esa experiencia a Moisés lo transformó. Entonces viene toda la discusión que yo no puedo y que no tengo palabra y que cómo voy a hacer. Empieza todo un proceso que Dios trabaja con él, pero que lo convierte de un asesino en un líder que sacó a 2,5 millones del pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud. Que hace la manifestación sobrenatural en tu vida, transforma tu vida, te da un propósito, te da esperanza, te trae paz. ¿Quién más? Pablo en el camino a Damasco. ¿Qué era Pablo? Saulo era todavía. ¿Qué hacía Saulo? Perseguía a los cristianos. Violento, mal. Pero Pablo tenía un corazón que quería, él pensaba que estaba haciendo lo correcto para Dios. Él quería servir a Dios. Entonces Dios ve su corazón y ve que hay una sinceridad en él, que hay una búsqueda de hacer lo correcto. Y entonces cuando él está caminando a Damasco, dice que él estaba encima de su caballo, su mula, no me acuerdo, dice que una luz lo envuelve. Muy parecido a lo que pasó en el monte de la Transfiguración. Una luz tan fuerte lo envuelve que lo tira del caballo y lo deja ciego. Y escucha una voz. Siempre en estas experiencias sobrenaturales aparece la voz de Dios que dice algo. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa experiencia hizo una transformación en la vida de Saulo. Se convirtió de Saulo en Pablo. Y en vez de perseguir a los cristianos, empezó a predicar lo que Jesús les había dejado. Y bueno, los que conocemos la vida de Pablo, la pasó. Pasó de todo Pablo. Pero como bien nos contó hoy Luis al principio, Pablo pasó cárceles, persecuciones, lo azotaron, casi se muere en un barco. Hablaron mal de él. ¿Cómo? Lo picó una víbora de muerte. Pero Pablo no aflojó. Pablo no se desanimó. Porque creo que esta experiencia de presencia de Dios sobrenatural en su vida lo marcó. Y le cambió la vida. ¿A quién más tenemos que tuvo esa experiencia? Pedro. Pedrito, ¿había hambre en la vida de Pedro? ¿Cómo era el corazón de Pedro? Sí, pero tenía carácter Pedro, pero tenía ganas de conocer más de Jesús. Era un bruto, ¿sí? Era sencillo, era un pescador sin mucho conocimiento. Pero Pedro quería agradar al Señor. ¿Y se acuerdan que están en medio de la barca? Oscuro, confusión, miedo, una tormenta que parecía que se mueren. Y Pedro ve, o todos los discípulos ven que algo viene caminando sobre el agua. ¡Un fantasma!, dijeron todos. Y empezaron a tener miedo. Hasta que escucharon la voz de Jesús que les dijo: no tengan miedo, yo soy. Y Pedrito, que quería conocer más a Jesús, ¿qué le dice? Si eres tú, Señor, haz que camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Y este loco de Pedro se animó. Este loco de Pedro se animó y sacó los pies de la barca y caminó 3-4 pasos sobre el agua. Una experiencia sobrenatural que cambió su vida. ¿Tuvo miedo después? Tuvo miedo. Pero ¿quién le quita lo bailado a Pedro? Haber reconocido a Jesús y haber caminado unos pasos arriba del agua. Y Pedro se convierte en uno de los predicadores más importantes de su época. Cada vez que Pedro abría la boca con toda su falta de conocimiento, 5.000 se convertían, 3.000 se convertían. Porque Pedro estaba lleno de la presencia de Dios y había tenido una experiencia con ese Dios que le habló. La experiencia de Pentecostés en Hechos. ¿Qué les había dicho Jesús?
cuando se fue al cielo, quédense juntos, que yo voy a mandarles el Consolador. Y ellos hicieron caso. Pasó un día, 2 días, 3 días, y no venía. Pasaron 40 días, pero ellos obedecieron, porque tenían el corazón abierto para ver qué era lo que Dios quería regalarles. No tenían idea que iba a venir, pero dice que estaban unánimes juntos, y vino como un viento recio, y se asentaron llamitas de fuego sobre las cabezas de cada uno, y empezaron a hablar en lenguas que no conocían. Qué locura, ¿no? Nosotros ahora lo contamos como si tal cosa, porque ya conocemos, venimos de experiencias pentecostales, escuchamos hablar en lenguas, pero se me ocurre que para ellos debe haber sido una cosa, un viento recio. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos estaban confundidos, claro, se les había muerto Jesús, se les había ido Jesús, entonces estaban confundidos, tristes, no entendían, pero obedecieron y Dios se manifestó de manera sobrenatural. Y todos esos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Querés una experiencia sobrenatural? Sí. ¿Para qué querés una experiencia sobrenatural? Las experiencias del monte no son solo para bendecirnos a nosotros, sino que nos capacitan para la tarea que tenemos por delante. Claro que nos queremos quedar en la experiencia sobrenatural. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús en el monte de la transfiguración? Quedémonos acá, nos hacemos 3 casitas y nos quedamos acá siempre, si esto es hermoso. Pero no, fue un ratito, experimentaron eso sobrenatural, pero cuando abrieron los ojos de nuevo, Elías, Moisés habían desaparecido. Y Jesús les dice, vamos muchachos, abajo del monte nos queda tarea para hacer. Y dice, si ustedes siguen leyendo, me pareció que había puesto la cita ahí en Mateo 14, se borró de ahí. En Mateo 17, si ustedes siguen leyendo lo que pasa cuando baja, no está acá, dice que había un lío abajo del monte, porque los discípulos habían intentado echar fuera un demonio de alguien que vino con una necesidad muy grande y no había salido, estaban todos discutiendo entre ellos. ¿Qué había que hacer? A los pies del monte, trabajo que hacer. Dios quiere llevarte al monte, Dios quiere llevarte a esos momentos de intimidad que marcan tu vida, que marcan un antes y un después. Quiere darte esperanza, quiere darte palabra, quiere darte paz. ¿Qué tengo que hacer yo? Nada, solo tener hambre y darle tiempo al Señor. Dios no te puede hablar si vos estás corriendo todo el tiempo por todos lados. No sé, sentate en la orilla del río, mirá el río. Dios te habla. A mí me habla siempre cuando para Pascua. Yo no me pierdo una Pascua hace 25 años en la orilla del río ahí. Es increíble cuando vos ves el sol peleándose con las nubes y a mí me hace acordar el poder de la resurrección. Cuando ves que esa bola roja se levanta a pesar de las nubes y empieza a iluminar. Pero no sé, Dios habla de diferentes maneras. Solo necesita que le des tiempo, que le busques un tiempo de intimidad, que le dediques un tiempo de tranquilidad donde a vos mejor te hable. O escuchando una alabanza, o leyendo tu Biblia, pero apagar el teléfono, un cachito, media hora sin celular, media hora sin pantallas. Dios te puede hablar a través de, sí, me van a decir, pero en el celular hay muchas predicaciones y hay estudios bíblicos. Sí, gracias a Dios por todo eso.
quiere hablarte en tu intimidad. Date el tiempo o dale el tiempo a Dios. Después tenés tiempo para escuchar prédicas, pero dale a Dios ese tiempo a solas, en intimidad, para que Él se pueda manifestar con algo especial, con una experiencia. Las 4 experiencias de las que hablamos fueron diferentes. Uno se encontró con una zarza riendo, uno se encontró con una luz que lo envolvió todo y que lo tiró del caballo. El otro caminó sobre el agua. Los otros fueron llenos de algo. Y yo te quiero decir una cosa, porque vengo de experiencia pentecostal. No necesitas revolcarte en el piso y temblar y tener toda una manifestación física. Dios puede hacerlo de esa manera si quiere, pero también Dios puede hablarte en silencio. Y de golpe vos sabés que vino una palabra que fue para vos y que fue para tu situación. ¿Y cómo sé si esta palabra vino de Dios o vino de algún otro lado? Por la sensación que te queda, porque te queda esa sensación de paz, de llenura, de presencia, de esperanza. El diablo no te trae eso. El diablo te trae confusión, te trae tristeza. Pero cuando estuviste en una experiencia como el del monte de transfiguración, vos vas a sentir fuerza. Vas a decir, wow, así voy a ir a la operación. Yo necesito una experiencia sobrenatural. Y la tengo amorosamente a través de ustedes. Y es algo que tengo que aprender. Enajenarme y por 2 o 3 semanas no poder levantar ni una media del piso. Porque como les compartí ayer, Dios hace milagros en el cuerpo, porque lo que nos explicó el médico, cómo se restaura la cápsula, cómo se restaura el vacío que necesita la cápsula para sostener tu nueva cabeza de fémur. Y le digo, ¿y eso cómo se logra? No, me dice, eso lo hace tu cuerpo solito. Tarda un mes, pero vos tenés que darle las condiciones que necesita. Y yo le decía, wow, eso es lo que hace Dios en nuestro organismo. Eso no lo puede hacer el médico. El médico hace su trabajo lo mejor que pueda, pero todo lo demás es Dios. Pero vos tenés que tener esta seguridad. Y si te falta una seguridad hoy, porque estás confundido, porque estás desanimado, porque estás con un montón de preguntas, busca ese momento de intimidad y pedirle a Dios una experiencia como el del monte de la transfiguración. Y cuando aparezca esa luz, ese viento, ese desafío, no te asustes. Vas a escuchar la voz que te diga no temas. Y te va a dar la dirección de lo que tenés que seguir haciendo. Y vas a saber que es palabra de Dios y que fue una experiencia con Dios por lo que te deja en tu corazón. Quiero que seamos parte de una experiencia así. ¿Querés? ¿Querés disponer tu corazón para que Dios te hable de esa manera? Acordate que no hay que receta, no es que Dios revela estas cosas a los eruditos, a los que somos pastores, líderes. Lo único que busca es un corazón con hambre, un corazón humilde, un corazón con ganas de encontrarse con su papá. Si tenés ganas, ponete de pie. Señor, te damos gracias porque esta palabra está en la Biblia para que sepamos que tú puedes hacerlo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y si tú lo hiciste para que en la Biblia estuviera escrito, lo podés hacer hoy. Y Señor, tenemos hambre de un encuentro contigo, porque sé que muchos están pasando por situaciones de angustia, de confusión, que no entendemos. Señor, pero queremos poner nuestros ojos en ti, como puso Pedro cuando salió de la barca. Fijó sus ojos en ti, Jesús. Y tú permitiste que él tuviera esa experiencia de caminar unos pasos sobre el agua. Así como todas las otras experiencias de que hablamos, Señor.
Queremos que te manifiestes en nuestras vidas. Queremos darte esos momentos de intimidad en los que tú puedes manifestarte en nuestras vidas, Señor. Y gracias por los que vinieron temprano a orar. Gracias por los que vienen el martes temprano a orar. Porque habla de que hay hambre de que tú te manifiestes en este lugar de manera sobrenatural. Pero, Señor, está en tus manos. Por eso, con humildad te pedimos que te manifiestes a tu pueblo, trayendo fuerza, trayendo esperanza, trayendo dirección a nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.